Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viaje al Fondo del Taller. En esta oportunidad hemos entrado al taller de un artista que es muy multifacético y que tiene una mirada desde la gráfica, desde la street art, desde los elementos del reciclaje, muy interesante. Además es profesor y vamos a conocer un poquito sus procesos creativos, sus ideas y su mirada del arte contemporáneo. Quiero recordarles que este es un proyecto que ha sido financiado por el Gobierno Regional a través del 6% de Cultura en el Fondo Especial realizado para la Red de Espacios Culturales RECO. Y además es una producción de la Municipalidad de Pichilemu. Hoy entonces quiero invitarlos a conocer al artista de Pichilemu, Chino Mestizo. Hola Chino, ¿cómo Hola, estás? muy bien, muy bien. Qué Feliz. bueno, gracias por aceptarnos esta invitación a entrar a lo profundo de tu taller. No, gracias a ustedes por esta invitación, viaje al fondo del taller. Es un honor poder participar de esto, dejar registro del trabajo que uno hace y compartir con ustedes. Muy importante el compartir con la comunidad y compartir con ustedes, con el Centro Cultural, que siempre ha sido un lugar de apoyo, en mi caso, y mostrar un poco de lo que hago y mi taller, donde vivo, ¿no? Porque cada artista tiene diferentes talleres. Así es, en el recorrido que hemos ido haciendo en los distintos talleres nos hemos ido dando cuenta, cada espacio creativo es diferente, cada lugar de inspiración, cada manera de trabajar y de abordar la obra es súper distinta. Así que hoy día vamos a ir explorando un poquito sobre cómo tú abordas tu proceso creativo, pero quiero primero llevarte hacia atrás, hacia el pasado, hacia tus inicios en el arte. ¿Cuáles fueron tus primeros inicios en el arte? ¿O cuál fue el momento quizás gatillante que despertó en ti al artista? Bueno, antes que nada, decir que fui bautizado como cristiano. Mi padre se llama Mauricio Núñez, mi madre se llama Memphis Arancibia, y yo después, a través del tiempo, tomé el nombre Chino Mestizo, porque como Cristian Núñez no me parecía mucho como nombre artístico, así que inventé Chino Mestizo. Ahora, ¿cuándo parte esto? Esto parte de muy pequeño, cuando me encantaba, por ejemplo, los autos de carrera, me gustaba Hot Wheels, me gustaba el diseño, me gustaban las historietas, y por suerte estuve en un colegio que me ayudó mucho y me apoyó siempre de muy pequeño a conducir mi camino para que yo terminara en algo relacionado con las artes visuales. Siempre el colegio fue un apoyo, y por supuesto que mis padres también y la familia también. Y la parte creativa, quiero hablar ahora de mi abuelo, porque mi abuelo era una persona muy creativa que construía muchas cosas, era como un giro sin tornillo. Inventaba cosas, le gustaban los trenes, le gustaban los aviones. Él se crió un poco con la cultura de mecánica popular, de que tú Excelente. puedes construir lo que sea desde tu garage o en tu casa, tú puedes construir lo que se te ocurra, desde un avión, un barco, un bote, y mi abuelo era de esos personajes. Entonces de muy pequeño, aparte de ser ese personaje, pasaba películas mi abuelo. Mi abuelo trabajaba en el cine. Entonces, de muy pequeño estuve relacionado al cine cuando caminaba por el parque forestal tomado de la mano y me llevaba al cine Huérfanos donde él trabajaba. Yo debo haber tenido 6 años y me subía a una silla y yo miraba desde donde proyectaban las películas. Entonces, la imagen, lo que es lo visual, cumple un rol muy importante y que me influyó de muy pequeño lo que es el cine. Él fue entonces como tu primer inspirador de alguna manera. Claro, y las herramientas, y el serrucho, y el clavo, y el martillo, y la sierra, y más que nada, y que podemos construir lo que sea. Ese era el concepto como de mi abuelo. Entonces él influye mucho en la parte creativa, pero con el apoyo de mis padres y el apoyo del colegio. Y eso me lleva a tratar de elegir alguna carrera relacionada con las artes visuales, que podría haber sido, por ejemplo, diseño gráfico, podría haber sido arquitectura, podría haber sido cualquier diseño que me gustaba mucho, o el sueño que tenía cuando chico era diseñar autos. Me acuerdo que me encantaba dibujar autos, dibujar aviones. Y mi madre me da un consejo cuando estoy en cuarto medio. En el colegio ya destacaba un poco porque me mandaban a hacer trabajos los compañeros, digamos, cuando Te había pedían ayuda. claro, cuando había que imprimir una polera con el equipo de básquetbol. El profesor estaba coordinado con el otro profesor, entonces le decía, oye, manda a hacer el trabajo a este alumno y así le ponemos nota. Había toda una coordinación interdisciplinaria en el colegio. Entonces me encomendaban a mí y me pagaban como artista
por hacer el diseño para el equipo de básquetbol o lo que fuera. Entonces de muy pequeño vi que había una manera de hacer arte comercial también detrás con las artes visuales. Qué interesante. Y muy interesante. Entonces cuando salgo del colegio, cuarto medio, doy la prueba de aptitud académica en ese entonces, saco un puntaje para estudiar en una universidad tradicional y estaba dentro de diseño y mi madre me da la sugerencia. Mi madre es profesora, Memphis, mi madre es una profesora muy dedicada, entonces ella me da la sugerencia de que estudie pedagogía en artes visuales, en artes plásticas, en ese entonces, para que yo pueda tener un sueldo y al mismo tiempo puedo crear y puedo transmitir lo que a mí me gusta hacer, y eso me lleva a la pedagogía, que estudié pedagogía en artes visuales, en artes plásticas en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación en Valparaíso. Y mi taller también tiene, mi casa tiene una relación directa también con Valparaíso, con el zinc, con las ventanas, con la altura, con esta arquitectura que parece como una arquitectura de emergencia y que se adueña del espacio como es Valparaíso, ¿no es cierto? Que cuando llego a Valparaíso, esa ciudad tiene un impacto muy fuerte en un joven de ese entonces que tenía, no sé, 19 años, llegar a vivir a ese lugar tan crudo y con tanta belleza en sus casas, en sus lugares, en sus recovecos. Lo bello y lo precario a la vez, También, ¿no? también, claro. Tiene un impacto muy fuerte en mí y ahí paso 7 años en Valparaíso pintando con permiso y sin permiso, que es lo que siempre cuento. Digamos, los primeros graffiti que empiezo a ver yo en Valparaíso fue como el año 87, más o menos. Y siempre a veces cuento una anécdota que estoy en una clase de dibujo técnico en la universidad y veo un muro, veo una muralla de zinc y se me ocurre en primer año de universidad ir con un tarro de spray amarillo a pintar unas estrellas en esta casa. Y resulta que pinté unas estrellas muy grandes, las típicas estrellas de 5 puntas que se hacen con un gesto muy infantil, y firmé Ralph Roten, me acuerdo, que firmaba con el seudónimo Ralph Roten, y resulta que esas estrellas quedaron grafiteadas ahí durante como 7 años que duró la carrera y nunca nadie las borró, hasta que un día veo que hay un libro publicado y la portada del libro eran mis estrellas No que te yo había puedo pintado, creer. claro, que yo había pintado con un gesto de rebeldía y de graffiti y de marcar territorio. Era la portada de un libro después. Entonces también me empiezo a dar cuenta de que yo tenía cierto poder para influir dentro de una cultura mayor, ¿no es cierto? Hacer un gesto muy pequeño que puede influenciar mucho a nivel macro, ¿no es cierto? Algo micro que se lleva a nivel macro. Y así mis correrías y mis andanzas y haciendo cosas con permiso, sin permiso, un poco de arte callejero y siempre pintando, siempre creando, dibujando. Chino, cuéntanos cómo llegaste a Pichilemu, cuál es tu nexo, cuál es la razón por la cual te instalaste acá a vivir. Mi nexo con Pichilemu tiene que ver específicamente como por mi gusto por el mar, me gusta el mar, específicamente me gusta surfear y vine a Pichilemu hace como unos, yo calculo, a ver, debe ser como unos 30 años atrás, la primera vez que vine a Pichilemu. Vine con amigos a hacer surf a Pichilemu y cada vez venía los fines de semana, después venían las vacaciones, después el tiempo se empezó a alargar cada vez más, venía para acá, después de haber hecho como una investigación por el litoral central, desde Pichidangui, por toda la zona central vivía, o sea, tenía una casa de veraneo en Pichidangui, entonces recorría todo el litoral central hasta Concón, por ejemplo, y como estudié en Valparaíso, también recorría la zona desde Valparaíso hasta Pichidangui y hice un análisis y pensé que Pichilemu era un lugar que tenía mucho futuro, un buen lugar para vivir me parecía, y empecé a venir, como te digo, empecé a venir hace como 30 años atrás a Pichilemu y me enamoré del lugar, empecé a conocer la comunidad de Pichilemu, la gente de Pichilemu, las estadías se hicieron cada vez más largas mientras trabajaba en Santiago y al final después se da la oportunidad de poder comprar un terreno en Pichilemu, algo que no se me ocurría que podía comprar un terreno. Con mucha suerte, conozco un amigo que dice que él puede comprar la mitad del terreno, digamos que nos vamos mitad y mitad, préstamos de dinero y resulta que después pasan 3 años y ya tenía pagado un terreno en Pichilemu, el año 2006 aproximadamente. Y luego pasan unos años
hasta que puedo construir la primera etapa de esta casa, que después es mi taller y donde vivo hoy en día. La primera etapa se hizo el año 2010, es decir, hace 10 años atrás, y me he venido a vivir a Pichilemu hace 6 años atrás, 6 años atrás, que es la edad que tiene mi hija. Tuvimos la suerte de que no me renovaran el contrato en un trabajo que tenía, y la opción era que si no había renovación de contrato, el plan B era quemar los barcos y quedarnos en Pichilemu, y por suerte ha sido algo maravilloso poder criar una hija en un lugar como Pichilemu, con tierra, con mar, con animales, con pajaritos, en naturaleza. Porque si no en Santiago era criar un hijo en un departamento, en la tarde ir a la plaza, después ir al supermercado y así vivir la vida santiaguina, digamos. ¿Cómo también ha sido tu relación con los alumnos de Pichilemu? Porque tú eres profesor en el Charlie School, Soy profesor de arte, y yo, por lo menos que lo que hemos nosotros percibido desde el Centro Cultural, la relación que tú tienes con tus alumnos es una relación muy interesante en el cómo vivir la creación, en el cómo vivir el arte. Eres de los profes que llevan a los alumnos a las exposiciones, por ejemplo, para poder tener una apreciación sobre los artistas, sobre las obras de otras personas. ¿Cómo ha sido esa recepción o ese impacto con los alumnos locales? Ha sido hacer clases en el colegio Charlie School, ha sido una experiencia muy muy bonita, porque siempre yo trabajé en colegios que tenían muchos medios económicos y me vengo a trabajar a Charlie School para, digamos, para lo que es el Ministerio de Educación de Chile, Gobierno de Chile, digamos, yo recibo un sueldo del Gobierno de Chile y me toca trabajar en este colegio que, como te dije, tiene pocos medios como de infraestructura, pero un capital humano millonario, ¿no es cierto? Entonces es un desafío hacer clases con un lápiz y una pizarra blanca y poder con un lápiz y una pizarra blanca desafiar a los alumnos a conocer artistas, a conocer maneras de poder hacer arte y a educarlos en torno a las artes visuales, pero con un lápiz de pizarrón blanco y un pizarrón blanco. ¿Te ha afectado de alguna manera, me imagino que sí, en tu creación el estar acá en Pichilemu? ¿Cuáles son aquellos elementos de Pichilemu que tú sientes que se han ido integrando en tu trabajo artístico? De todas maneras, por ejemplo, la cultura del surf, la cultura de la patineta, del skateboard, que acá se practica surf y esa es una cultura muy fuerte a la cual yo me siento influenciado por las formas, por los diseños, por los artistas que tienen que ver con la cultura del surf. Y como capital mundial del surf, como dice el eslogan, acá me siento muy bien, digamos, con cómo el surf puede ser una inspiración para las artes visuales, ¿no es cierto? Cómo estar metido en el mundo del surf puede ser una temática para tu creatividad. Entrando ya como más a tu trabajo, a tu obra, ¿cuáles son esos elementos o esas técnicas a las cuales tú estás recurriendo como tu base? Porque yo sé que igual tú experimentas un montón, pero ¿cuál es el caballito, digamos, de batalla? ¿O cuáles son esos elementos? ¿Es la serigrafía? ¿Es el dibujo? ¿Es el color? ¿Es la gráfica? ¿Por dónde está como tu marca, si tú quieres? O tu sello. Yo creo que como mi marca, mi sello tiene que ver con las gráficas, bastante más que con lo que es la pintura. Yo creo que mi trabajo es más gráfico que pictórico. Ahora existe la gráfica con color también, ¿no es cierto? Pero me gusta mucho lo que es el dibujo y la simpleza de las cosas bien sencillas, con lo menos tratar de hacer lo más que se pueda, con elementos de material de reciclaje, con pinturas industriales, con pinturas que me encuentro, con materiales de desecho. Por ahí va lo que a mí me gusta. Me guío mucho por el arte contemporáneo, por los ilustradores contemporáneos, como dije, el mundo del surf, el mundo del skate, el arte precolombino, las gráficas de estilo rock and roll. ¿Qué más podría ser? Un poco una mixtura de cultura pop con sí. algunos elementos más originarios. ¿Dónde está el mensaje que tú buscas
Porque igual hay un mensaje de alguna manera, no sé si es totalmente político, pero sí hay como es en general el arte más gráfico, siempre está buscando entregar un mensaje. Sí, sí. Estaba pensando un poco de que, por esta entrevista, de que mi arte tiene mucho que ver con el patchwork. El patchwork es construir algo de desechos de otra cosa. Por ejemplo, las camisas, en vez de cuando estaban viejas no las botaban, sino que cortaban cuadraditos de la camisa o de la tela que estaba en buenas condiciones para hacer otra tela, ¿no es cierto? Construían una tela de pedacitos. Y mi arte tiene que ver con eso, con construir, y mi vida tiene que ver con el construir con cosas de la basura o con cosas que son desechos. Pero tiene que ver más con la gráfica. Sin duda que lo que hago tiene que ver con la gráfica, ocupando materiales industriales, como dijo, y el spray, la pintura en spray, es una manera efectiva, rápida y de buena calidad para poder hacer obras de arte. Me gusta mucho el stencil, me gusta mucho también los cuchillos cartoneros. Creo que pueden cortar muy bien, hacer un bonito stencil con material de desecho. Y en cuanto a los mensajes que te gusta trabajar. El tema de lo político. Sin duda que creo que el arte tiene que ver con una manifestación, con una expresión, con una denuncia, con una crítica. Tiene que ver con manifestarse, ¿cierto? El derecho a protestar también como una protesta, a manifestar algo que deje un mensaje, ¿no es cierto? Una reflexión. Una reflexión, por algo muy sencillo que sea, que deje una reflexión, algo sencillo que cuando tú vayas por la calle lo veas y digas que algo me quieren decir, ¿no es cierto? Chino, en tu espacio de creación, ¿por dónde partes? ¿Partes por el dibujo? ¿O vas tomando según lo que vas encontrando, es lo que te va llamando? Sí, hay hartas fuentes de donde saco la información. Uno son los libros. Me gustan las fuentes de los libros, las fuentes de las revistas, los artículos de las redes sociales me llaman mucho la atención. También otra parte va con lo que me voy encontrando. Voy encontrando cosas. ¿Ah? Encuentro un objeto en la calle que sirve como inspiración para una obra. También voy anotando. Me gusta mucho anotar, hago listas de cosas que tengo que hacer y anoto para que no se me olviden las cosas. Tengo una idea respecto a algo, lo anoto, porque si no lo anoto, se me olvida y después eso no lo puedo traducir en una obra, ¿no es cierto? Entonces me encantan tener muchos libros, muchas carpetas de investigación. Muchos cuadernos de artista. Muchos cuadernos de artista, muchos cuadernos de artista. ¿Tienes algún artista que sea como un referente o que tú sientas que te ha abierto de alguna otra manera como tu mirada o sientes que es vanguardista un poco en algún lenguaje similar a lo tuyo? Mira, la verdad que como artista visual, así como disfruto creando, creo que mucho tiene que ver con la creación, con el sentido de placer. ¿No es cierto? A mí crear me produce placer y ese mismo placer lo siento cuando veo arte. Entonces soy una persona que está constantemente viendo arte y disfrutando del arte de otros. Así como también disfruto yo haciendo, disfruto viendo. Y eso es lo que me gusta, así también como no solamente disfruto del arte, de las artes visuales, disfruto de la música, disfruto de la poesía, disfruto de todas las expresiones artísticas. Entonces soy una persona bastante sensible en ese sentido al disfrute, al goce del placer de la creación. Entonces, una lista interminable de artistas, desde conocido hasta desconocido. No pararía nunca de mencionar artistas. Y en este contexto de este año tan extraño en el que hemos estado, que no hemos tenido, por una parte, los colegios han estado cerrados, hemos tenido que readecuar el trabajo con los niños, por una parte, por otra parte, tu lado artista se ha visto afectado tanto en tu, no sé, cotidianidad, como también en tu inspiración, en la motivación ¿ha cambiado en algo tu rutina? ¿Cómo ha sido este año tan loco? Y de alguna manera, ¿cómo ves que se viene este camino creativo en una perspectiva a corto plazo que se ve parecida, digamos? Este año tan loco que hemos tenido, en realidad partió con la locura, con el 18 de octubre del año 2019, en el cual
Sentí vivir momentos que ya creía superados en mi país y fue algo muy impactante para mí porque siempre me acuerdo de una anécdota que me pasó con mi hermana. Mi hermana mayor se llama María José y es una persona muy punk en su manera de pensar, bastante punk, pero lee el Mercurio. Y entonces ella me dice, yo le contaba una vez de que en mi carnet de identidad había puesto mi título profesional, que dice profesor de Estado. En mi carnet de identidad lo doy vuelta y dice profesor de Estado. Y cuando le cuento eso a mi hermana me dice, ojalá nunca exista una dictadura de nuevo porque cuando te tomen detenido, cuando vean tu carnet, podéis desaparecer, me dice mi hermana. Entonces la situación del estallido social a mí me llevó a una paranoia por ser profesor y pensar que me podían hacer desaparecer si me paraban y me pedían los documentos. Porque yo vi y viví la violencia de Estado una vez, ¿no es cierto? O sea, la vi y la viví muchas veces. Entonces volver al estallido social y ver cómo reaccionaba el Estado para mí fue muy impactante. Entonces, este año ha sido harto también de tratar de salir un poco a la calle, tratar de estar presente en la calle, haciendo arte conjunto a un amigo que tengo, un artista desconocido de acá de Pichilemu que se llama Microbio, que ha sido un refresh para mí conocerlo a él porque el tipo está dejando algunos carteles en la calle y poder trabajar con alguien que le gusta intervenir un poco lo que es la gráfica de un lugar o intervenir el paisaje. Me parece muy entretenido y por ese lado la labor del artista es manifestarse, ese es como parte de mi trabajo, digamos, así como en el carnet puse profesor de Estado, que podría ser artista visual, yo me siento avalado por el Estado para que yo me manifieste en las murallas de, en este caso, Pichilemu, ¿no es cierto? Entonces ha sido relativamente creativo, digamos. Y se ve en una perspectiva más o menos similar, digamos. Se viene ahora un año que al parecer no va a sigue siendo muy... un año sigue estando lleno de sorpresas, con unos procesos sociales y ciudadanos muy Imagínate. potentes y a la vez con este contexto de COVID que no nos permite quizás poder reunirnos o avanzar o socializar todo este gran proceso de manera quizás adecuada. Y ¿ves en ese sentido seguir más o menos en la misma dinámica? ¿Tienes algún proyecto para el próximo año o Mira, decides...? en realidad como mi sueño siempre fue poder hacer artes visuales, ¿no es cierto? Y hacer artes visuales en una dictadura, por ejemplo, o hacer artes visuales en una pandemia, siempre te lleva a una mesa, una silla, un lápiz, un papel, una libreta, un papel, y tú ya estás haciendo artes visuales. Después de esas ideas pequeñas que tú tienes, puedes llevar a hacer una obra mucho mayor, ¿no es cierto?, con mayor impacto, pero estas limitaciones que significa este estallido social y las limitaciones que significa la pandemia, es igual para mí casi, ¿no es cierto? Claro. Porque siempre he tenido mi mesita de trabajo, siempre he tenido mis ganas de hacer y siempre lo que yo quería hacer era artes visuales y nunca he parado de hacer. Y casi siempre realizo exposiciones, me demoro mucho tiempo para hacer una exposición. Pasan 10 años reuniendo material y no tengo apuro, porque uno como artista visual, o en mi caso como artista visual, no trabajo como con las leyes del mercado. Entonces no tengo apuro alguno de satisfacer algún mercado porque no vivo de lo que hago, sino que simplemente me encanta hacer lo que hago. Y cuando reúno suficiente material y están las condiciones y el apoyo para hacer una exposición, se hace, ¿no es cierto? Pero me gusta ser pausado y hacerlo con el tiempo que requiere. Exacto. Bueno, tú sabes, el Centro Cultural siempre tiene las puertas abiertas para tus exposiciones y proyectos. Hemos hecho cosas entretenidas, también con una exposición que hicimos con el colegio, con tus alumnos, exposiciones que hemos realizado de tuya. Así que ese espacio, por supuesto, está siempre abierto. Uno se sorprende de los alumnos, ¿no es cierto?, por las ganas de crear que tienen. Para mí ha sido una sorpresa encontrarme con tantos niños talentosos, con tantos alumnos talentosos, con ganas de conocer, ¿no es cierto? Tú les propones un tema y les muestras ciertos hitos de la historia del arte y ellos están muy entretenidos
Ahora, ahí está la clave, elegir a quiénes eliges para mostrar a los alumnos para poder lograr esa estimulación creativa en ellos, ¿no es cierto? Tengo que diseñar una clase y proponer un artista o un movimiento o algún tema. La propuesta, poner un tema en el tapete, ¿no es cierto? Poner un tema sobre la mesa y vamos a desarrollar este tema de manera visual. Y ha sido sorprendente los resultados de los alumnos del colegio. Mándale saludos a tus alumnos. Saludo a mis alumnos y a la comunidad Charlie School, aquí presente, aguante. Bueno, Chino, muchísimas gracias por habernos invitado a tu espacio, a tu taller, a tu lugar de creación, a tu casa, que también ha sido creada así también desde la creatividad, de la autogestión, de la autocreación y construcción, de esa base que viene de tu abuelo. Te deseamos lo mejor, esperamos que sea un año muy creativo. Muchas gracias. Y nada, pues agradecerte nuevamente Muy bien, ¿no? Sintiendo el apoyo del Centro Cultural Agustín Ross Edwards y de ustedes, ¿no es cierto, Flor? Siempre. A mi amigo aquí detrás de la cámara también. Sí, como siempre, todo un saludo y un agradecimiento a la comunidad. A la comunidad cultural. Porque lo muy bonito que ha pasado en Pichilemu es que se está logrando hacer una comunidad creativa. Una comunidad creativa y que tiene una dirección. Es una flecha que está dirigida y que va buscando y hay resultados, ¿no es cierto? Y se felicita a la gente que es gestora de todo esto y uno se felicita también por estar ahí presente haciendo con alegría y creando. Sin artistas no tenemos pega, así que nosotros encantados. Un saludo también, también a todo el equipo que está siempre detrás de todo el trabajo que se hace desde el Centro Cultural, desde la Municipalidad, que es una cadena infinita de personas que tienen mucha voluntad para poder ir desarrollando cada uno de estos experimentos que estamos haciendo ahora desde lo audiovisual, que ha sido una nueva herramienta que nos ha entregado esta pandemia. Les queremos agradecer a todos por habernos acompañado en esta nueva incursión, en este nuevo viaje al fondo del taller, en este caso el taller de Chino Mestizo, y esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos en una próxima edición de Viaje al Fondo del Taller. ¡Chao!